Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante, pedofilia y la Iglesia Católica. Y buscamos Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice así la Escritura: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. La semana pasada estuvimos discutiendo, ¿verdad?, la problemática primero mundial que enfrenta el catolicismo romano por la pedofilia, por la práctica de pedrastra dentro del sacerdocio. Y observamos que estábamos hablando no de un problema minúsculo, sino de un problema de proporciones epidémicas. No solamente en el número altísimo de sacerdotes envueltos en esta práctica, sino también, en cierta medida, las grandes cantidades de dinero que la iglesia, pero números obscenos, si se puede decir, que la Iglesia Católica ha pagado, no solamente para pagar las demandas, sino también para silenciar a muchas personas. La arquidiócesis de Los Ángeles, la más grande, 633 millones. Así mismo es. Hasta hace unos años. Y observamos la semana pasada cómo la Iglesia Católica en Puerto Rico, en cierta medida, se enfrentó al Estado para no llevar a juicio a sus sacerdotes, los cuales habían cometido una falta tan flagrante a la ley. Carlos, hay que añadir que la separación de Iglesia y Estado no aplica a esto. O sea, no es aplicable a esto, porque no son asuntos de doctrina, son asuntos de moral, de delito. De delito, ¿verdad? De delito, ¿entiendes? En algún momento, si le permitimos al licenciado más tardecito que nos explique de qué consiste un delito para ver las partes técnicas, ¿verdad? Sería bueno. Pero la Iglesia Católica no puede esconderse, o sea, es como una persona como cualquiera otra. La sotana no lo protege. Que tiene una personalidad jurídica, no sé si estoy usando el término correcto, ¿verdad? Claro. Y de hecho, bueno, ya que me dan, ¿verdad?, el foro para hacerlo, déjame hacer un par de observaciones respecto a esto desde el punto de vista jurídico. O sea, igual que existe un privilegio médico-paciente, un privilegio de confidencialidad abogado-cliente, y existe uno entre del feligrés y el ministro, pues, esos privilegios tampoco son el problema. Esos privilegios se mantienen. Existen y se mantienen. Pero no son absolutos, ¿verdad que no? Ningún privilegio es absoluto, pero independientemente de eso no es, aquí hay un problema mayor, porque aquí hay situaciones que no tienen nada que ver con el privilegio de confidencialidad, digamos, de una confesión, con cosas que son sabidas fuera de la confesión. O sea, y aún el problema de la Iglesia Católica, vaya, yo estuve escuchando, por ejemplo, al licenciado que representa a la diócesis de Arecibo, el licenciado Torres Viada, de Arecibo. Sí, de Arecibo. Y a fines de argumento, yo pudiera aceptar lo que él plantea, y creo que está haciendo un buen trabajo como abogado en ese sentido. Pues él dice, mire, ya nosotros le dimos información a las autoridades que procedan.
no nos corresponde a nosotros llevar a cabo los trabajos de los fiscales, y eso tiene tiene toda la razón. O sea, la iglesia no tiene que hacer eso y darle información. O sea, en ese sentido, dándole el mejor beneficio de la duda de que en este caso de Arecibo ellos dieron la información, todavía eso no me explica otras informaciones que vienen, como la que da el obispo de San Juan, luego de que conoce de repente de otros casos, como todo lo que está pasando en el mundo entero. Que es increíble. Así que es increíble. Por lo tanto, esto trasciende y aún para fines, vuelvo repitiendo, para fines de argumento, asumamos que el problema no es la diócesis de Arecibo. Hay un problema que trasciende a la diócesis de Arecibo dentro de la Iglesia Católica. Y parece ya ser un patrón. Exacto. O sea, esto trasciende al derecho. De hecho, como decía Pepe al principio, no es un asunto de doctrina. La Iglesia Católica no tiene ningún problema en afirmar doctrinalmente que la pedofilia es un pecado. Que la pedofilia es un pecado. Así que, como lo admite dentro de los propios términos de la propia Iglesia, ese no es el problema. Como también, por ejemplo, ahora que el Estado dice, no, es que aquí hay un delito, tengo que entrar a esto. Tampoco yo quisiera que el Estado llevara la lucha contra la Iglesia, como que derrocando todos los hitos históricos, tanto de la protección que representa, ¿verdad?, la libertad religiosa, como expresiones incluso de la Iglesia Católica. Ahora mismo hay un libro Nuestra Sexualidad, donde se le pretende educar a nuestros hijos con unas cosas que son aberrantes, y la Iglesia Católica ha estado en contra de eso. O sea, que por eso es que quisiera puntualizar que el problema trasciende unos hechos específicos, tal vez, de lo que pueda estar pasando en unos puntos específicos, pero creo que nos estamos refiriendo, pastor, y usted me corrige, del problema mayor, el macro, que parece haber un patrón alarmante, alarmante y que no tiene nada que ver de unas confesiones que están ocurriendo particularmente en un confesionario. Pero son dos patrones. Uno es el del abuso per se, y el otro es del encubrimiento. Ese es el problema. Ahí es que la iglesia se envuelve. Exacto. Ahí es que la iglesia se embarró, se metió en el lodo. Porque el problema aquí que planteamos es que cuando la iglesia es empujada, en pocas palabras, ¿verdad?, presionada a que esto salga a la luz. Porque originalmente la iglesia lo que hacía que lo encubría. Pero mira, él tiene razón. La diócesis de Arecibo no tenía que darle información a los fiscales, es el trabajo de ellos, es verdad. Pero cuando viene el arzobispo de San Juan, dice, sí, un cura me dijo a mí que él hizo tal cosa, ya está diciendo público, o sea, ya está confesando públicamente que él está encubriendo un delito. Él lo sabía. Que él lo sabía, se lo dijeron, lo confesaron y él lo tiró para adelante. Pero públicamente, no fue el oído de alguien. Y eso es lo que hace que la iglesia se haga cómplice de este patrón. Quisiera decir que aquí hemos estado hablando y decimos la iglesia, y el arzobispo de San Juan, en una acusación que hace el fiscal, uno de los fiscales, presenta que es una acusación injusta y sin fundamento decir que toda la Iglesia Católica en Puerto Rico encubre a los sacerdotes pederastas. Quisiéramos hacer una diferencia entre lo que es la iglesia, miembros, ese cuerpo, toda esa serie de miembros de la iglesia, y lo que se está utilizando como la iglesia, que es el clero o el liderato de la Iglesia Católica. Yo creo que él tiene razón, o sea, no es toda la iglesia. Exactamente. Pero cuando la alta jerarquía encubre, o sea, está haciendo la iglesia cómplice, y la otra parte de la iglesia que no está participando de eso, ajena e ignorante de estos asuntos, sí, ellos no están encubriendo. De hecho, yo conozco católicos que están clamando para que estos sacerdotes, tanto los que abusaron como los que encubrieron, mira, lleven la justicia. Exacto. No dejan de ser católicos. Es verdad eso. Pero es justo decir que si la alta jerarquía de la Iglesia Católica en Puerto Rico encubrió, como dijo el mismo arzobispo, la boca de él, o sea, con su boca de comer,
fulano me dijo a mí que él cometió tal pecado, que si te hizo lo otro, pues ya entonces, como institución está participando del delito. Ciertamente. No toda la membresía, no todos los sacerdotes. Ahí estamos claros. Lo que pasa es que, es que hay que ser real en esto. Exacto. Lo que estamos enfrentando es lo que dice aquí el licenciado, o sea, es un patrón, lo que tú acabas de decir, pero que tiene números alarmantes. O sea, en pocas palabras, la Iglesia Católica siempre ha dicho que tiene problemas para reclutar sacerdotes y los que está reclutando le está saliendo pedófilos, pues la cosa está... Vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a suponer que a mí me duele la coyuntura de uno de los dedos de mi mano y me molesta y la pongo en hielo y se me alivia y me vuelve... Pero a suponer que casi todas las coyunturas de mi cuerpo están doloridas. O sea, una cosa está limitada a un dedo y otra cosa es que el cuerpo entero está dolorido. Exacto. ¿Entiendes? Muy bien. Entonces la Iglesia Católica está padeciendo de una gran cantidad de esa dolencia. Uh-huh. Y es triste porque muchas de las personas de esa iglesia están ignorantes a esto. Y ahora que está saliendo, están sumamente molestos porque yo hablo con muchos y están... Es que es triste. Es para y lo peor de todo, molestarse. En mi opinión, como dije, la pedofilia no se cura. Segundo, esos niños que sufrieron abuso van a caer en posiblemente o sigan su vida normal o sigan con un rechazo a todo lo que tenga que ver con el cristianismo. Mira, una pregunta. Yo dije ahorita que si acaso el licenciado nos explicara en términos de no abogado, ¿qué conlleva un delito? O sea, ¿qué es un delito? ¿Qué cosas tienen que estar presentes para que haya un delito? Sí, el delito es una definición jurídica que provee el Estado que tipifica una determinada conducta que le va a llamar delictivo porque va a acarrear una penalidad. Y eso, pues, hay tantos delitos como el Estado defina lo que es un delito, ¿verdad? Pues, por ejemplo, pues, asesinar es un delito. Pues se tienen que dar los elementos de ese delito. ¿Cuáles son? No, que cada caso tiene un... Pero tiene que haber intención, por ejemplo. Sí. Okay. Pero estamos en los elementos específicos de la tipificación de una conducta. A lo que me refiero es que eso es un catálogo de delitos. Dentro de los delitos, muchas veces coinciden con la moral como la sociedad lo entiende. Y en el programa anterior yo dije que eso del concepto de neutralidad no existe en ningún sitio. Claro que Cuando el gobierno dice que una cosa es mala, lo dice que es por algo. También no rendir la planilla de contribución sobre ingresos, por ejemplo, pues es un delito, se llama delito también. Hurtar, hay muchos. Y hay un catálogo, hay un código penal que tipifica un montón y en leyes especiales particulares se tipifican otro tipo de delitos. Y lo que es importante es que eso tiene un toque de público, de derecho público. No es una transacción entre dos personas, es el Estado frente a las personas. Bueno, lo que pasa es que también ahí rige lo que se conocería dentro del mundo secular, aunque con influencia calvinista, el contrato social. Claro. En ese sentido, ¿verdad? Claro. Y Pablo hace referencia a eso, a los magistrados que castigan al malo. Uh-huh. A veces puede haber discrepancias cuando se tipifica un delito o una conducta donde la gente debate si es bueno o es malo. Pues qué sé yo, que si las personas deberían tener derecho a fumar marihuana o no marihuana, o que mucho que poco, pues a veces hay debate. Sin embargo, no hay mucho debate en otro tipo de delito, como lo puede ser un robo o la pedofilia, un asesinato. Y como se trata de este caso aquí de la pedofilia, ¿sabes? No ha surgido un debate donde salga alguien defendiendo, diciendo que la pedofilia no debería ser delito. Bueno, hay 2 o 3 locos que la defienden, pero bueno, sí, en lo normal no. Claro. Pero mire, básicamente a nuestros radioyentes, lo que trae a colación todas estas cosas, hermano, aparte del patrón que estamos viendo a nivel mundial y que definitivamente se manifestó en Puerto Rico,
es el encubrimiento. Y nosotros queremos volver a tocar un caso que hace mucho tiempo tocamos en este programa de radio para que veamos hasta dónde puede llegar un encubrimiento. Y fue el caso de Marcial Maciel en México, el fundador de los Legionarios de Cristo, la Legión de Cristo, de la Congregación Católica, la Legión de Cristo, que es un caso de proporciones alarmantes, el escándalo a donde llegó todo esto y cómo en cierta medida la Iglesia Católica arrastró los pies frente a este caso, ¿verdad? Ahora, mire qué interesante, escuche lo siguiente. Marcial Maciel, su segundo apellido era degollado, y con lo que usted va a oír aquí, definitivamente muchos pensaron que debió haber sido degollado. Porque es una cosa que no tiene nombre. Ya Marcial a los 21 años había fundado los Misioneros del Sagrado Corazón y de la Virgen de los Dolores, y recibió su orden sacerdotal para el 1944. Posteriormente funda la Legión de Cristo, ¿verdad? La cual recibió el respaldo de los diferentes papas, entre ellos Pío XII y principalmente Juan Pablo II. Juan Pablo II fue gran amigo de Marcial Maciel. Y ya desde muy temprano se oían ya rumores. Desde los años 50. Desde los años 50, ¿verdad? Ya se oían rumores de esto. De las sinvergüenzadas, si se puede decir así, de las poca vergüenza de este personaje, porque cuando yo les relate, ¿verdad?, de qué estamos hablando, porque no es solamente pedofilia. Pero era gran amigo de Juan Pablo II, y Juan Pablo II protegió a Maciel. Nadie puede negar eso ya. Y en cierta medida retrasó que fuera juzgado. Porque recuerde que Juan Pablo II enfrentaba un problema grave en América Latina por el avance de los grupos evangélicos. Y Maciel representaba una punta de lanza de Roma en la región de América Latina. Por eso que... Punta de lanza contra el movimiento, el crecimiento evangélico. Exacto. Maciel acompañó a Juan Pablo II en los viajes que realizó a México en el 79, en el 90, en el 93, cuando ya el caso estaba bien caliente, hermano, bien caliente. Y durante el pontificado de Juan Pablo II, Maciel fue parte de varios grupos de trabajo eclesial, entre ellos la Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos, sobre la formación de los candidatos al sacerdocio en las circunstancias actuales en el 91, la Comisión Interdiscaterial para la justa distribución del clero, también en el 91, de la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en 1992. Mira, y un sinnúmero de grupos al cual Maciel perteneció bajo la protección de Juan Pablo II. Maciel escribió libros, entre ellos Mi vida unida a Cristo y otros más. Ahora, ¿cuáles fueron los escándalos? Pues en vida y después de la muerte de Maciel se han hecho públicos algunos detalles de su vida privada. En los casos más graves se trata de delitos como el abuso sexual contra menores, el fraude y la extorsión. A pesar de que existían ya rumores a mediados de los años 50, solo fue en los últimos años de su vida que se divulgaron. Fueron aceptados por la jerarquía católica y en última instancia por las congregaciones que fundó, ya cuando la presión internacional y la presión de los medios era increíble. No solamente Maciel abusaba de niños, sino que también tuvo mujeres, en la cual tuvo hijos, varios hijos, mientras era protegido, y que cuando la Iglesia Católica se hacía sorda de todas las acusaciones contra Maciel. Y aquí hay algo, un detallito que va a sonar grotesco, para que veamos la mente tergiversada, la mente ya totalmente depravada
de este sacerdote, porque cuando fue, ya Maciel va siendo acusado posiblemente de pedofilia, él dio una excusa, y no sé si tú la tienes por ahí, Andrés. Sí. ¿Cuál fue la excusa que él dio? Dice que argumentaba que padecía de una extraña enfermedad que los niños podían ayudar a aliviar, que se necesitaba una muestra de semen para un examen y un ayudante para extraérselo. Wow. O sea que estamos frente a un personaje... Cualquier persona de 2 dedos en la frente. Exacto. Puede entender el disparate. Mire, ya como consecuencia de las acusaciones, Maciel dejó la dirección de la Legión de Cristo en el 2004, y tiempo después el que dirigía la Congregación para la Doctrina de la Fe, que era Joseph Ratzinger, que fue posteriormente el Papa Benedicto XVI, permitió continuar la investigación canónica contra él por acusaciones de abuso sexual contra niños, así como hacia sus compañeros. En el 2006, cuando Ratzinger ya era papa, anunció el cierre de la investigación sobre Maciel debido a su avanzada edad y quebrantada salud, ordenándole el retiro del sacerdocio público para consagrarse una vida de oración y penitencia. O sea, que Maciel no fue llevado nunca a los tribunales. Oiga, y ya desde el 1997 también ya habían acusaciones. En el 2008, él muere a los 87 años sin haber perdido perdón, cae como reclamaban sus víctimas, y fue enterrado en su pueblo natal. Y ya de ahí en adelante las noticias fueron increíbles. En el 2009, en febrero, el New York Times publica que el fundador de los Legionarios de Cristo tuvo una relación con una mujer con quien procreó una hija. En ese mismo año, el secretario del Estado del Vaticano, Tarcisio Bertome, informa que en una carta al director de los Legionarios que el Papa ordena una revisión de la congregación. Y así sucesivamente. El caso de Maciel es uno de los casos más dramáticos de encubrimiento que hizo la Iglesia Católica. Déjame hacer un comentario, dame un minuto para explicar. Muchos de los artistas que nosotros vemos, y voy a coger el caso de Ricky Martin porque es muy famoso. Ricky Martin tiene una fundación que es para ir en contra de la trata humana. Muchos de los artistas, para mantenerse en la buena imagen, en la buena impresión de su público, tratan de escoger algo que sea... De filantropía. De filantropía, o sea, de amor hacia el prójimo, para que su nombre se quede bien. Este señor funda esta organización. Maciel, Legión para Cristo. Legionarios de Cristo. ¿Y quiénes participaban de eso? Los jóvenes, los muchachitos. O sea, cuando nosotros vemos que esto es para los jóvenes, que esto es para miren, hay que ponerle ojo a eso. Porque cuando usted separa a los jóvenes de su familia, los hace vulnerables a cualquier tipo de abuso. ¿Entiende? Ricky Martin quiere para la trata humana. La famosa muchacha Sánchez, Rosalind Sánchez, por los perros, qué sé yo, los gatos que están reales. O sea, es que buena. Este señor quiere hacer algo para los jóvenes católicos y lo que hizo fue un desastre. Exacto. Y no solamente eso, que en vez de desbandar la organización que fue creada por un perverso, le pusieron a otra persona para que se encargaran de eso. Así mismo es. No sabemos, porque no tenemos información, pero así está continuando los abusos de los niños en esa organización de Legiones para Cristo. ¿Entienden el punto? O sea, sí, que cuando una persona quiere, esto es para los jóvenes, hay que ponerle duda de lo que quiere para los jóvenes. Hay que observar. Oye, los jóvenes no están solos, los jóvenes necesitan familia. ¿Por qué no hacen algo para familia? Hay que observar, exacto. Porque puede ser que haya un interés legítimo. Es que los padres no deben confiarle Mira el caso de Michael Jackson. Metiendo nenes en su cama, en su casa, y los padres son de dónde estaban. Así mismo es. Pero como es Michael Jackson. Oiga, y darle gracias al Señor que nosotros pertenecemos a la Jerusalén celestial. Porque el Vaticano, como decía Lutero y Calvino, es el asiento del anticristo, ¿yo? Y quiero que esté claro esto, porque esta es la voz de la Reforma Protestante. El papado y todo eso es el asiento del anticristo. Y las manifestaciones que vemos hoy tienen que estar claras. Que hay una sola cabeza de la iglesia que es Cristo y un solo vicario de Cristo en la tierra que es el Espíritu Santo.
Así que esas cosas tienen que estar eso no claritas. está abierto a discusión ni a negociación. Así mismo es. Aquí tengo una llamada muy interesante, de nuestra hermana Tata de Jesús, miembro de nuestra iglesia. Saluda, hermana Tata, y dice que no solamente la iglesia viola las leyes civiles de los países donde ocurren estos crímenes, sino que también violan los códigos canónicos de derecho, el código canónico. ¿De la misma iglesia? De la misma iglesia, porque en la sección 6 del código establece una diferencia entre delito y pecado. Y pedofilia, ellos mismos lo definen como delito. Claro. Los sacerdotes pueden eximir del pecado, pero no del delito, según su propio código. Lo que pasa es que la posición del papado, y tú sabes que de hace un tiempo para acá, hace varios cientos de años, lo ponen como infalible y como una directriz se puede caer dentro de la sombra de la infalibilidad del Papa. El derecho queda subyugado a lo que el Papa dice. Claro, lo que pasa es que no hay una declaración, es cátedra del Papa pero, contra el derecho canónico en ese sentido. No, yo te entiendo. Por eso dije que cae dentro de la sombra, porque ¿cómo yo distingo? Si viene del Vaticano, ¿cómo es que no sale del Papa? Oh, definitivamente, es una orden del Estado. Socolor de papado, por letra. Claro. Volviendo a lo del Vaticano. Esto nos debe enseñar que no importa en qué iglesia estemos, un delito es un delito. Exacto. Fíjate que casi todos los delitos, si buscamos un código penal, están basados en los 10 mandamientos. Oh, definitivamente. O sea, la base del delito aquí en Puerto Rico son los 10 mandamientos. No robarás, no le hagas daño a tu vecino, a la propiedad de tu vecino, a su vida. O sea, todo eso, no le hagas daño a tu vecino. Punto, en ninguna forma. Y todo lo demás sale de ahí. Así mismo es. Por eso, en esa línea, el encubrimiento es tan grave. Y como habíamos dicho en el programa pasado, hablar entonces de una iglesia que reclama ser la única iglesia fundada por Cristo, pues mire, está la cosa mala. Con una cabeza infalible. Exacto. Yo sé que hay católicos que nos están escuchando y muchos pueden estar pensando, no, pero es que estos que están hablando no son católicos y le van a tirar a nuestra iglesia. Bueno, es cierto que no somos católicos, pero visto desde la mejor perspectiva, yo le hago una exhortación al que me escucha que es católico, y es que lo que están viendo en el que está ocurriendo en cuanto a la diócesis de Arecibo es solo la punta de un iceberg. O sea, hay un problema mayor. O sea, digamos que la diócesis de Arecibo actuó correctamente, suponiendo que se pueda absolver a la diócesis de Arecibo de este incidente particular. Eso no explica una orden que venga del Vaticano, no explica lo que pasó en los Legionarios de Cristo, no explica lo que pasó en la diócesis de Los Ángeles y en otros lugares. En Irlanda, que es una cosa increíble. Lo de Irlanda es grave porque Irlanda fue un estado que utilizó el catolicismo como fuerza en contra de Inglaterra. Y había prácticamente una unión entre el Estado y la Iglesia. Y como en Irlanda los abusos son innombrables. Y de una cantidad de sacerdotes culpables frente a todo esto. Déjame hacer un paréntesis, Carlos, si me permite. Yo me crié en la Iglesia Católica. Y en un momento dado fui monaguillo. Y en honor a la verdad, yo nunca tuve un problema de esta índole, y en la iglesia donde yo participaba no se escuchaba nada, o sea que no es que tampoco, vuelvo y digo que todo el mundo, pero como tú dices, ¿por qué desde el 62? Si el 62 sale una orden así, quiere decir que del 52 al 42 vienen ocurriendo una serie de problemas para que en el 62 salga esa directriz. Exacto. De cómo, y fíjate que si ustedes leyeron o escucharon bien, él dice directriz, habían instrucciones específicas. Era, o sea, bien, que decir, ponlo detallada. aquí, ponlo allá, ponlo aquí, haz esto, dilo otro, encúbrelo o no sé qué cosa. Pero específico. Lo increíble es que también sanciona y respalda el traslado de sacerdotes pedófilos. Y claro, y también tenemos que hacer una diferencia entre entonces cuando ocurran pedofilia entre líderes religiosos de otras denominaciones que no sean católicas, que hay un trato distinto, porque se podrán encontrar casos de pedofilia de otras denominaciones. Sí, claro que han ocurrido. Claro. La pregunta sería ¿cómo se ha manejado eso? Y todo el mundo sabe cómo se ha manejado. O sea, sencillamente... Bueno, manejado, dice, por la pública, por los periódicos. No, por las mismas congregaciones. Por las mismas congregaciones, pues... Han sido expulsados. Claro. Y sacados del medio. Y otros han sido encubiertos también. A menos, ¿verdad? Que él sea dueño de la iglesia.
los buscones que tenemos alrededor de nosotros, ¿verdad? Que son dueños de sus propias iglesias y son los negocios de ellos y herederos de su familia. Claro. Ese es el problema aquí que tenemos. Y muchos siguen en televisión. Oiga, yo quiero leer un pasaje en esta noche para terminar nuestro programa y pasar a los anuncios finales. En Apocalipsis capítulo 18, versículos del 4 al 5. Dice Apocalipsis 18, del 4 al 5. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y la exhortación, desde la voz de la Reforma, desde el siglo XVI, desde la voz de los reformadores y los mártires de la Reforma, es salid de ella, porque es la organización que le ha dado la espalda a Dios y quiere sustituir el nombre de Cristo por un vicario humano que no tiene autoridad. En esta hora se despide de ti el reverendo Carlos Cruz Moya y le pedimos a nuestro Rey y Señor, el que reina sobre todas las cosas, que bendiga tu hogar, bendiga tu vida, y que la paz de Cristo siempre esté sobre ti y los tuyos. Dios te bendiga.